comenzamos nuestro segundo capítulo de Kunz, Bears and Stuff. Yo soy Bear, mi amigo Kunz. Hola, soy Kunz. Y como siempre en dos capítulos, vamos a hablar sobre Stuff. No sobre Kunz, no sobre Bears, sino sobre Stuff. Y el Stuff que nos atañe en esta ocasión son los deportes. En época de cuarentena, literalmente en todo el mundo, casi todo el mundo. Y algunos de nosotros estamos bastante contentos porque ya comenzó la Bundesliga, por ejemplo, la Liga Alemana de Fútbol, para quienes no están familiarizados con el tema. La Liga Costarricense es motivo de alegría cuando normalmente no es tan popular como cualquier otra. Tenemos este asunto de los deportes virtuales, por ejemplo, que son muy divertidos, pero se ha comprobado que son muy divertidos para jugar, no para ver como forma de entretenimiento. Entonces, en esta ocasión, Kun nos va a dar una tercera opción que no se ha ocurrido. Tenemos deportes reales, deportes que practica la gente y que los aficionados vemos. Esos son entretenidos, pero no hay, en este momento al menos. Las ligas están todavía en suspenso. Tenemos las ligas virtuales, que desafortunadamente desde el punto de vista comercial, como espectador parece que no hay demasiado enganche. Y lo que tenemos es la opción que nos va a presentar Kun el día de hoy, son los animes relacionados con deportes. Entonces, Kun, platícanos sobre estos animes. ¿Qué nos aportan? Si a mí me gusta el deporte, pero nunca he visto anime, es recomendable para mí. Si a mí al revés no me gusta el deporte, pero me gusta el anime, ¿qué voy a sacar de estas animaciones? Hola, a ver cómo estás. Estabas ahorita hablando de la Bundesliga, ahorita durante la introducción, estabas hablando de estas cosas y por alguna razón yo me quedé pensando así seriamente, qué interesante. Realmente debo decir que yo tengo una, digamos, nulo o casi nulo conocimiento de reportes reales, pero lo que se trata el capítulo de hoy es de las recomendaciones de anime. ¿Por qué? Porque pertenezco a la segunda categoría, de las personas a las que les gusta el anime, quizá no están muy cercanas a los deportes, y tenemos esta opción para ahorita para esta cuarentena. Entonces, tengo aquí algunas de mis recomendaciones, sobre todo pensando que este año pues realmente se iban a llevar a cabo las Olimpiadas de Tokio, ya no se va a poder realizar. Eso nos quita quizá la oportunidad de experimentar quizá con algunas otras cuestiones. En este caso, el anime. Particularmente yo soy fan realmente de los animes, veo de cualquier categoría, pero en esta ocasión les hice una pequeña lista de algunos de mis favoritos. Eh, Ver, ¿alguna vez te he recomendado algunos de estos animes de la lista? Antes de comenzar con tu lista, quisiera así que nos explicaras brevemente, para quienes sabemos poco y nada sobre el anime, ¿qué es el anime a todo esto? Así en dos palabras, si nos puedes explicar brevemente, brevísimamente, ¿qué es el anime? Y es que seguramente incluso si no somos conscientes de que hemos visto anime, yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Hemos visto anime y nos gustará algún anime. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta muchísimo de mis series favoritas, Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya. Si no es en la traducción, no sé cómo esté en otros lugares, Saint Seiya. El anime como tal tiene una historia muy interesante. Algunos pensarían que es una cuestión muy nueva, quizá ahorita por toda la parafernalia, toda la propaganda que están haciendo algunas plataformas de streaming como Netflix o Crunchyroll, y dicen, bueno, es una cuestión muy nueva, pero no, realmente el anime es tan viejo como la historia de la animación. Es de origen japonés, en este caso, y quizá unos de los primeros datan desde los años de 1920-1922. Desde ese entonces ya se realizaban proyectos de animación, obviamente en blanco y negro, y pueden estar a la par quizá de algunas casas de animación tan famosas como que sería Walt Disney en este caso. Todo se hacía igual a mano y se iba haciendo la animación paso a paso. Lo único que quizá tiene una forma que podríamos diferenciar el anime de otro tipo de animaciones, además de un estilo muy particular, con el que quizá ya estamos muchos de nosotros familiarizados, que son estos ojos grandes y figuras estilizadas. Sí, ¿verdad? Tiene Eh, este asunto estético sí, bastante claro. Eso ya nos da una sí, pista de que es anime. exactamente, ¿no? Es muy, realmente
si tú notas algunas aproximaciones, algunas animaciones americanas, normalmente o de otro tipo de lugar, tienen un estilo completamente diferente. Entonces, esto ya nos da una pauta para decir, es anime. La otra cuestión es que la mayoría de los animes se basan en algo que ya está hecho antes en papel. ¿A qué me refiero? A los mangas. Normalmente muchos de los animes es muy raro tener un anime que nada más haya surgido así como una idea de animación como tal. Normalmente se basan en historias ya hechas en alguno de los mangas o en algunos casos videojuegos también puede ser, o otra vertiente que también utiliza mucho que se llaman light novels o novelas ligeras que tienen pocas ilustraciones y son historias cortas y fáciles de leer para todo el público en general. Entonces, si en otro capítulo podríamos estar remontando a la historia de los animes, si quieren, con más detalle, para no desviarnos mucho de nuestro tema del día de hoy, que son las recomendaciones. Sí, porque yo sé que hay otra cuestión en la que también se basan los animes. Bueno, lo descubrí hace algunos años, bastantes. Lo descubrí cuando veía Supercampeones, que cuando todo el mundo quería ser Oliver Atom, yo quería ser Benji Price, por si se lo preguntaban. Quería ser el portero, Exacto. tremendo portero que era Benji Price. Entonces, como fan de los deportes, a mí me enganchó este anime de Supercampeones, por ejemplo, Captain Tsubasa, si no me equivoco, justo por esta parte. Yo no tenía demasiado interés en la animación en sí misma, pero sí en el fútbol. Entonces, pues también es una fuente de inspiración adicional para los animes, y de eso es de lo que nos va a hablar Kun a continuación. Platícanos, ¿qué animes deberíamos ver quienes somos aficionados al deporte y no necesariamente aficionados al anime? ¿Cómo podríamos comenzar este camino? Ok, fíjate que empezaste con uno de los más famosos que es Captain Tsubasa. La verdad es que Captain Tsubasa, como lo conocimos aquí en México, que es Supercampeones, marcó un parteaguas realmente interesante para darle expansión al anime a nivel mundial. Como ya bien mencionabas, todos cuando íbamos en la escuela primaria, quizá en un momento todos queríamos ser Oliver Atom o Benji Price o alguno de los personajes de Supercampeones. En el caso del soccer, es uno de los más famosos, uno de los más importantes, y ahora en la actualidad, no sé si has visto que están haciendo algunas revisiones de, por ejemplo, cuánto mide la cancha, porque son casi todo el tiempo que pasa corriendo el personaje y obviamente los movimientos, porque movimientos que realmente no utilizarías en el fútbol real, que al parecer muy curiosos, ¿no? ¿Te parece en ese caso? Bueno, ese es uno de los principales. Que me acuerdo personalmente mucho de Supercampeones, que era maravilloso porque no tenían superpoderes los jugadores, que eran niños, pero tenían el equivalente a superpoderes, tenían tiros fantásticos que podían girar como 360 grados y después un poco más y meterse a la portería. Me acuerdo del portero Richard Tex-Tex que podía regresar sobre y le tiraban un balón del lado izquierdo y él se había lanzado del lado derecho. Se impulsaba con el poste y regresaba a velocidades fantásticas. Yo tendría unos 6 años en ese entonces y recuerdo que uno pensaba que a lo mejor sí se podía, ¿no? Y después uno crece y se da cuenta de que desafortunadamente no, pero era muy divertido esto de Supercampeones. Básicamente están violando todas las leyes de la física. En ese caso, digo, creo que es imposible que haga eso aproximadamente los 30 segundos que dura una jugada real, ¿verdad? Pero, bueno, considerando un montón de cosas y otros factores, pero eso Sí, es lo claro. que atrapa al espectador. No sé si estás Claro, de y acuerdo eso, conmigo. eso en particular con Supercampeones, pero platícanos de algún otro que tú sepas, que probablemente los demás desconozcamos. Mira, por ejemplo, siguiendo con esta categoría de soccer, les puedo presentar uno que es un poco más reciente, es de 2016, que se llama Days. Days es igual de soccer, es una historia, digamos, un poco, no tanto centrada en las jugadas, no tenemos aquí jugadas para todos, ni tenemos jugadas fantásticas como en Supercampeones. Days se centra un poco más en la historia de dos personajes que tienen cierta gusto por el soccer en este caso y cómo van evolucionando. Uno de ellos es, digamos, un genio en el caso del juego, es reclutado por esta escuela precisamente para entrar al equipo, y otro de ellos no tiene ningún talento, en este caso en el soccer jamás lo ha jugado como tal, pero al ver las jugadas que le hace el otro personaje, decide que quiere entrar al equipo y sobrevive
al entrenamiento brutal, en este caso, y resulta que poco a poco va evolucionando y va adquiriendo sus propias armas, como puede decirse, para poder jugar. Entonces, este anime en particular, Days, se enfoca un poquito más en la historia de el trabajo, bueno, podríamos decirlo, se enfoca un poco más este tema sobre que el trabajo continuo, el trabajo arduo del personaje lo puede llevar a superarse. Este es el Ok, caso de Days. ok. Aquí en México al menos, y seguramente en muchos lugares del mundo, en América Latina en general, el fútbol es como que de los deportes más populares, pero evidentemente no es el único. Y otra de las ligas que se suspendieron, que está todavía parada, es por ejemplo la NBA. El básquetbol aquí en México es muy popular. Algunos lo seguimos desde los noventas con Michael Jordan, y este asunto de Michael Jordan eventualmente trasciende también a Space Jam. Estoy seguro de que todos hemos visto esa película al menos una vez en la vida, aunque varios la hemos visto más veces. Y también nos da otra fuente de inspiración, en particular el personaje de Jordan y el básquetbol en general, pues para también de la parte comercial buscan cómo sacarle provecho a esto. Y yo recuerdo muy poco, pero recuerdo un anime que veía igual en mi infancia, que era Slam Dunk. ¿Qué nos puedes platicar de Slam Dunk sobre básquetbol? Fíjate que Slam Dunk es uno de los, otra vez, de los primeros animes que trajeron. Hay una cuestión en este caso porque realmente, así como spoiler alert, nunca se terminó, porque hubo un pequeño espacio ahí entre el manga y el anime. El anime empezó a ir un poco más rápido que los volúmenes del manga, que es una de las cosas que, comentario, suele pasar muy frecuentemente en la animación japonesa, que de pronto la animación va un poco más rápido que el final de los mangas, entonces diverge un poco la historia. Otra vez material para otra sesión. Pero Slam Dunk en particular es de los más famosos precisamente porque el, el autor se basa mucho en las jugadas del Dream Team de la NBA. De hecho, muchos de los personajes de este anime están basados precisamente en esta idea del Dream Team. Por Y cierto, para los que no sepan qué es el Dream Team, porque están demasiado jóvenes, así se le suele llamar en general a la selección nacional de Estados Unidos de baloncesto, pero había un Dream Team original, que era el equipo que participó en las Olimpiadas de Barcelona 92, obviamente encabezados por Jordan, un equipazo, por cierto, para quienes no sabían eso. a los que son muy jóvenes en este caso, oye, pero estamos revelando un poco más de lo que quisiéramos respecto a nuestra edad, pero permanecerá en secreto. A mis 75 años me da igual. Ok, Slam Dunk sí es este, este anime basado precisamente en las jugadas del Dream Team. La historia se centra en Hanamichi Sakuragi, que es el personaje principal, quien es un muchacho de 15 años que un día descubre el básquetbol. O sea, él no había jugado jamás en la vida, él más bien es peleonero, pero cuando llega a la escuela que es Shohoku, un día se encuentra con la hermana del capitán, en este caso el capitán Akagi, y ella se da cuenta de que es un muchacho muy alto y le dice, ¿nunca has jugado a básquetbol? Ven, el básquetbol es para ti. Pero obviamente él no tiene la más mínima idea de cómo jugar básquetbol, no sé este, de cuáles son las reglas, jamás en la vida ha jugado básquetbol. Entonces, de esto se trata este anime, que va viendo cuál es el avance de Hanamichi Sakuragi, y la otra cosa que nos vamos enterando a lo largo de la historia es que la hermana del capitán, que se llama Haruko, tenía mucha razón. O sea, este personaje es un natural, como dices, completamente un prodigio, porque en 4 meses logra avanzar incluso a ser parte del equipo y logra hacer jugadas que otros no pueden. Entonces, aquí tenemos la contraparte del personaje, que sería Rukawa, donde es su rival dentro del mismo equipo, pero lo que nos va diciendo la historia es cómo van evolucionando los dos. Rukawa, por otro lado, ha jugado básquetbol desde que era pequeño, es elogiado, es reconocido por otras escuelas, etcétera, y vamos viendo el contraste entre estos dos personajes, el que nunca ha jugado, el que siempre ha sido un prodigio,
y cómo al ser el equipo van a llevar a Chojoku a la fama y la gloria. Pero no les voy a contar el final para no hacer spoiler alert. Mejor les invito a que vean Slam Dunk, que es una de las joyas en el caso de básquetbol. Y bueno, las ligas de Estados Unidos, las ligas deportivas son bastante populares y tienen influencia en todo el mundo. El Super Bowl es un evento mundial, las finales de la NBA, tal vez no todavía comparables con lo que sucede con el fútbol soccer, con la final de la Champions League o algo así, pero aún así la NFL es bastante atractiva como mercado y como entretenimiento en muchos lugares, y en Japón pues no es la excepción. Y ahí nos encontramos con otro anime, realmente no sé qué tan popular, Kun nos podrá indicar, pero que es bastante interesante desde el punto de vista de los aficionados del fútbol americano, fútbol como lo quieran llamar simplemente. Es interesante porque en lo que van a comerciales, si es que hubiera comerciales, nos explican un poco las jugadas y estadísticas de jugadores reales. Entonces a mí me pareció bastante entretenido este anime. Entonces, por favor, Kun, platícanos sobre Aishildo. Aishildo Nitsuichi. Ok. Aish, o si lo quieren pronunciar en inglés, iShield 21. Debo confesar que es uno de mis mangas favoritos. El anime en particular, sí tengo un poco de conflicto porque en relación con el manga, el anime sí tiene, digamos, un poco de material extra que a veces le quita, creo, la seriedad que tenemos en la historia del manga. Sin embargo, es un muy buen anime, sobre todo súper recomendable para aquellos como yo que no tienen realmente tanta idea de cómo funciona el fútbol americano. En este caso, yo puedo decir que todo lo que sé de fútbol americano lo aprendí gracias a iShield 21. Puedo decir que conozco muchas de las jugadas gracias a todo lo que mencionan en el anime, en donde hace estos pequeños comerciales, estas pequeñas divisiones, en donde nos muestra jugadas interesantes o nos explica cómo se llevan a cabo ciertos movimientos básicos en fútbol americano. Eishel no Chuichio, Eishel 21, se va a basar básicamente en la historia de Sena Kobayakawa y de su evolución en el equipo. Sena es un niño es un joven que sufre de bullying y lo obligan a hacer compras, digamos, para ¿cómo les llamarían los senpais? En este caso, los, los, ¿Qué son los este, senpai? Platícanos brevemente. Algunos no entendemos que es un senpai. senpai es como el alumno que va un grado antes que ti, sería el alumno mayor. Estás en primero de preparatoria, donde normalmente empiezan estas historias, el senpai va en segundo o tercer año de preparatoria. O en el caso de Sena Kobayakawa, lo que lo menciona, no solamente tiene problemas con estos senpai, sino también tiene problemas con personajes de su mismo grado, que son los bullies, en este caso, y lo mandan a hacer compras para ellos. Y Sena pues aprende a correr rápidamente para hacer los mandados lo más pronto posible. Y en una de esas ocasiones, cuando llega a la preparatoria, tiene la fortuna o la desgracia quizá de chocar con la mente maestra que controla toda la escuela en la que se encuentra, Daemon, que así se llama la escuela, este, choca con Hiruma Yuichi. Hiruma Yuichi es uno de los personajes también que, como tal, así solo separado, les diré que está dentro de mis top 10. Es una mente maestra que calcula todo de una manera muy particular. Hiruma Yuichi es el quarterback del equipo y la historia se centra en cómo el equipo de los Devil Bats, de los Daemon Devil Bats, solamente tiene 3 jugadores al principio. Hiruma Yuichi como el quarterback, a Kurita Ryokan, que es el único lanebacker, pero tiene una fuerza impresionante, y posteriormente Kobayakawa Sena, que es el corredor, en este caso. Y la historia nos va a ir llevando de la mano de cómo van evolucionando y cómo se van uniendo más personajes para armar el equipo de los Devil Bats y cómo todos los personajes se unen para hacer unos entrenamientos que están, bueno, son de lo más surreales que digo, si alguien lo intentara hacer,
no estoy muy segura de que realmente pudiera, pero cómo van evolucionando, cómo van armando el equipo y cómo finalmente de una mentira, que es el nombre de A-Shield 21, que Hiruma Yuichi le da a Senna para que la gente crea que realmente es el verdadero A-Shield 21, como es este corredor misterioso, cómo esa mentira poco a poco se va a transformar en realidad y realmente gracias a su poder como diría, poder de piernas, en este caso como corredor, como ya Kawasana se va a transformar finalmente en A-Shield 21 y se va a convertir en un personaje muy importante después en el equipo japonés. Es más, bueno, un poco de la fantasía, inclusive van a llegar ambos algún día a la NFL, tal vez. Esa es la promesa o el sueño que tienen. Y bueno, finalmente otra de las ligas estadounidenses importantes, otra liga grande, aquí en México no tan popular, pero estamos seguros de que en muchos lados, en el Caribe, por ejemplo, es muy popular, en Sinaloa, en México, en Tabasco puede ser bastante popular, es la MLB, la Liga Mayor de Béisbol, y seguramente estoy convencido de que hay anime o animes en plural que hacen relación a este deporte que algunos encontramos no tan divertido y seguramente ahí podemos encontrar una forma de volver divertido el béisbol. Kun, ¿qué nos dices sobre el béisbol? Hablando del béisbol, otra vez aquí les traigo, digamos, unas recomendaciones muy particulares. La primera, un poco general, son los mangas y animes de Adachi Mitsuru. Adachi Mitsuru, digamos que ya es el autor, perdón, de varios animes relacionados con el béisbol, que todos ellos han sido muy famosos. Son desde 1980 más o menos es que empezó a hacer este tipo de animación, de ese tipo de mangas, de historias. Eso muy curioso porque todos sus personajes se parecen de una u otra manera. Sin embargo, las historias, uno diría, bueno, es que siempre escribe lo mismo, pero se centra también en el drama personal de los personajes y de cómo sus relaciones interpersonales se ven afectadas. Quizá diría que la fórmula que utiliza Adachi Mitsuru en sus historias es la promesa de llegar a Koshien, que como vemos, nomás para comentarles, Koshien es el estadio en donde se juega el béisbol intercolegial, de preparatorias, donde se lleva a cabo el torneo de verano y de otoño, en este caso, y es en donde se llevan a cabo las nacionales. El Cochillén es el Es nombre como del nuestro estadio. Estadio Azteca. Por ejemplo, aquí en México sería como el Básicamente, Estadio Azteca, el sueño de llegar al Estadio Azteca. sí, sí, en este caso que bueno, un poco más en cuestión del soccer, sería el Estadio Azteca. Cochillén es eso. Entonces, la fórmula que utiliza Adachi Mitsuru en sus animes, bueno, en los mangas y posteriormente en los animes, es la promesa de llegar a Koshien y cómo los personajes en sus relaciones interpersonales y su talento natural van evolucionando y llegan a cumplir la promesa que es llegar a Koshien. Bueno, en este caso son tres animes de parte de Adachi Mitsuru que me parecen interesantes. El primero es Touch, que es uno de 1982 más o menos, cuando se hizo. La historia es otra vez la parte de la promesa, la relación interpersonal entre dos hermanos que son gemelos con su mejor amiga y los dos, bueno, uno de ellos promete que van a llegar a Kochien, sin embargo fallece en el proceso en un accidente y su hermano gemelo toma la responsabilidad de cumplir esa promesa de llegar a Koshien. Ese es Touch, tiene una versión de live action, que los live action en este caso, como saben, son actuados por actores en carne y hueso. Sería como una versión quizá de una pequeña mini novela. Como una serie, pensemos, una serie actuada. Una serie actuada. En live action, que es esta versión, que sería una pequeña miniserie, se había comentado. Entonces, tiene un manga, tiene la adaptación en anime, que son capítulos, son antes de 100, y tiene este live action. El otro que también les recomendaría de este mismo autor es Cross Game. Cross Game es un poco el anime es de 2008, pero la fórmula sigue siendo la misma. En este caso, hay una promesa para ir a Koshien y se centra en la historia de los dos personajes principales que se llaman Aoba y Ko. Ko va a ser el que, como le llaman, el ace, el pitcher estrella,
pero resulta que él aprende todas sus formas y todos sus trucos de Aoba. Aoba es una chica, por lo cual no puede ir a competir a Koshien con el resto del equipo, sin embargo, ella toma la responsabilidad de ser la entrenadora de pitcher, de los pitchers en este caso. Entonces ahí vamos viendo la historia cómo empieza con una relación así de odio, también después se haciendo con una relación de amor, básicamente, entre los dos personajes. Y eso es lo que le da un giro bastante fresco, además de que aprendemos cuáles son las posiciones que necesitas para tirar una bola curva. Y el último de Adachi Mitsuru de esta categoría sería H2. H2 igual la fórmula es similar. En este caso, el personaje principal sufre un accidente que no le permite seguir siendo de pitcher. Sin embargo, no puede abandonar la idea de llegar a Koshien y poco a poco va superando este proceso y va buscando la forma de sanar para cumplir este sueño de llegar a Koshien en la preparatoria. De esta misma categoría de béisbol, también tengo otras dos recomendaciones. Una es, digamos, un poco oscura, en el sentido de que no es muy popular, pero me parece muy bonita en el sentido de la historia. Se llama Taisho Yaki Musume. En particular se centra en un equipo de niñas, pero además las pone en la era Taisho, que me refiero a que estamos hablando de 1920, 1930, en donde las niñas en particular agarran un gusto por el juego de béisbol, pero sufren cierta discriminación por parte de los equipos de niños, en este caso, y entonces arman todo un equipo, arman toda una parafernalia en el sentido de cómo creen que las niñas no vamos a poder jugar béisbol. Y demuestran, en cierta forma, que los niños están equivocados y que ellas también pueden jugar béisbol de manera, bueno, en este caso casi profesional o de manera seria. No tienen que juzgar en este caso. Eh, ya por último, para acabar esta parte del béisbol, mi tercera recomendación es ¿cómo se llama? Trend Topic, en este caso. Justamente te acaba de terminar hace un mes la tercera temporada. Se llama Ace of Diamond. Este ha estado relativamente que lleve un tiempo en emisión, dado que cada temporada aproximadamente son como de 50 capítulos. Pensamos que se saca un capítulo por semana. Luego tienen un descanso en promedio de 1 a 2 años entre temporadas. Entonces ya apenas acabamos de terminar la tercera. Ya todos los fans nos quedamos con la idea de, queremos la cuarta temporada. Ace of Diamonds se basa en la historia particular de dos pitchers muy diferentes entre sí, Eiji Sawamura y Satoru Furuya. Eh, Sawamura, digamos que es un pitcher zurdo, que además tiene cierta flexibilidad en la forma en la que puede hacer sus lanzamientos, y Furuya en otro caso tiene lo que sería una ¿cómo le llamarías en este caso? Ver el lanzamiento recto, una bola rápida, eso, La bola recta. la Una bola bola recta. recta. Eso de pronto viene a mi mente, ¿te acuerdas de ese caso con la paloma? La paloma que fue golpeada. Sí, Pobrecilla. es que básicamente en ese anime se maneja que Satoru Furuya tiene una bola muy similar a esa velocidad del pobre paloma que fue golpeada por la pelota de béisbol. Entonces son muy diferentes ambos pitchers y va también entrelazando la relación obviamente entre todos los personajes del equipo, de cuál es su deseo por llegar otra vez a Koshien y en particular cuál es la relación de estos dos pitchers con el catcher, que también sabemos que esto de la batería de la relación pitcher-catcher es muy importante. ¿Cuál es el catcher? En este caso es el capitán del equipo. Vamos a ir viendo cómo se va a transformar en el capitán del equipo y en una de las piezas claves para cumplir este sueño de llegar a Koshien con todos ellos, que en este caso es Kazuya Mizuki, es el catcher, y digamos que juega todos sus juegos como si fuera una especie de ajedrez, y además es tan bueno que
en teoría, o sea, eso es lo que nos mencionan, es tan bueno que puede sacar todas las habilidades de los dos pitchers y hacer una serie, considerar una serie de jugadas que de otra forma no podrían salir con un equipo de preparatoria. Entonces, ese es el caso de Ace of Diamond. Realmente así vamos a esperar otros 2 años, quizás hasta la cuarta temporada, pero lo que todos queremos ver es nuestro chico Sawamura en el monte como el pitcher principal, ganando en Koshien. Y en el caso de básquetbol, además de Slam Dunk, tenemos a Kuroko no Basket, que es uno de los más populares. Este es un poco más nuevo. La historia se centra en 6 diferentes personajes y en la forma en la que Kuroko, que es el personaje principal, juega básquetbol. Es decir, todos ellos son prodigios que llegan y se reúnen en un solo equipo, pero se vuelve tan fuerte que pierden, digamos, la pasión y la diversión por jugar básquetbol y por eso se transforma en una cuestión un tanto aburrida, menos para el más débil de todos ellos, que le llaman el sexto personaje, el fantasma del equipo, que se encarga de hacer los pases. Entonces, al ver que todos sus compañeros han perdido esta pasión, este gusto por el básquetbol, entra en conflicto y decide cambiarse de escuela. Entonces ellos hacen una promesa de volverse a encontrar quizá en el torneo. Entonces la historia se maneja precisamente en cómo todos terminan en escuelas diferentes y cómo Kuroko, siendo el más débil de todos ellos, decide buscar a alguien que sea como la nueva luz. Eso es lo que se llama, porque él dice que es como una sombra, entonces necesita buscar a alguien que brille con cierta luz, y encuentra a Kagami Taiga. Kagami Taiga estuvo viviendo en Estados Unidos en ese caso, y Kuroko y Kagami hacen esta combinación que conforme se van enfrentando a los demás personajes de la serie, en este caso la generación de los milagros, les van recordando exactamente cuál es la diversión que había, la diversión primordial de disfrutar el básquetbol como tal, y les enseñan lo que es la derrota, lo cual es una parte muy importante para aprender también de los errores, para crecer y no quedarse estancados. Entonces, también es una recomendación muy buena, una historia bastante interesante ahí de las relaciones interpersonales entre los 6 y cómo es que el talento va floreciendo en este caso. Ok, bueno, pues aquí quedan algunas recomendaciones de Kun para aquellos fans de los deportes que desafortunadamente nos vemos afectados, pues obviamente de la forma menos grave posible, pero vaya, igualmente se resiente la falta de un deporte que seguir, una liga que ya conocemos. Le agradecemos a Kun por sus recomendaciones de estos animes sobre deportes. Pues nada, de nuestra parte sería todo. Nos esperamos en el siguiente capítulo de Kun's Bears and Stuff. Kun. No, de mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Ya saben, aquí estaremos para el próximo capítulo de Kun's Bears and Stuff.